Muy buenas tardes 90 gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrevista más de las tardes 90, señores, bienvenidos nuevamente. Tenemos a un invitado maravilloso el día de hoy, de esos que nos van a devolver a la infancia nuevamente. Nacho, ¿de quién se trata? Claro que sí, Daniel. El día de hoy tenemos el gusto de recibir en las tardes 90 a uno de los artistas más queridos de Venezuela, con una trayectoria actoral que ha cruzado fronteras. Es un apasionado por el canto, es coach personal, es actor de cine, televisión, teatro, publicidad, radio y doblaje, recibiendo el cariño de miles de personas en Latinoamérica por su profesionalismo y calidez humana. Le damos una calurosa bienvenida a nuestro querido Eduardo Guasbailer. Bienvenido a las tardes 90. Ay, muchas gracias, muchachos. Muy buena esa introducción. Un placer aquí, mucho gusto. Estoy, como les dije, a la disposición de que esto sea algo muy ameno y todos aprendamos de todos. Bueno, maestro, en las tardes 90 siempre tendemos a preguntar un poquito sobre cositas que nos gustan precisamente de la infancia. Entonces, cuéntenos un poquito precisamente de cómo fue esa infancia y cómo fue ese descubrimiento de ese gusto por la parte escénica, por la parte de las artes, por la parte de pronto de esa parte actoral. ¿Cómo fue ese encuentro con ello en la parte de la tierna niñez? Bueno, eso provino justamente desde la misma infancia y sin yo saberlo, como lo he comentado en otras entrevistas, yo fui como autodidacta todo el tiempo sobre esto y a través del paso del tiempo descubrí que esto era lo que me gustaba, una de mis pasiones. Porque desde niño, muy pequeño, creo que yo 5 años, yo imitaba a mis familiares, ¿no? Los imitaba, hacía bromas y algo muy icónico siempre fueron las carreras de caballo, ahí donde digo yo, todo lo que fue el mundo hípico. Como tenía un tío que le gustaban mucho los caballos y yo a veces lo acompañaba al hipódromo, me encantaba la narración de los caballos y destacaba esa narración tan limpia, con una dicción perfecta, y el oído lo desarrollé gracias a seguir a un gran narrador hípico venezolano de origen indio, Ali Khan. Era espectacular para mí, más nadie como él en ese ámbito, ¿no? Y yo solía narrar las carreras de caballo imitando a Ali Khan, y sin darme cuenta desarrollé, primero que nada, un acento neutro y segundo, la capacidad de interpretar a través de mi vista, porque hay algo que, por ejemplo, no recuerdo en este momento el nombre de un narrador de Radio Caracol Televisión, el que narra los partidos. Ese hombre va como una metralleta y se le entiende todo. No me acuerdo el nombre en este momento. Entonces, Ali Khan era algo así. ¿Cuál es el nombre de ese locutor? Él es, pues pueden ser varios, porque hay uno que era Edgar Perea, pero no sé si de pronto ya es muy atrás. O podría ser... Él narra actualmente los partidos. Entonces puede ser el cantante del gol, podría ser. Yo no sé si será el cantante del gol, lastimosamente. No Sí. me preparé para tener el nombre a mano, pero yo, como estamos en las eliminatorias suramericanas, me ha tocado ver algunos juegos de Colombia y ese hombre va volando y se le entiende todo. Él es Javier Fernández. Debe ser, sí. Creo que es él. Pero es una cosa impresionante y lleva la pelota. Y entonces lo impresionante de eso, a diferencia de que uno hace este trabajo, bien sea porque estás leyendo en el momento, algo digno de elogiar aquí, es que él va volando sobre lo que está viendo. Él va interpretando inmediatamente, o sea, simultáneamente lo que está viendo, y es un fenómeno, es un fenómeno. Para mí el mejor narrador que hay de fútbol. Y bueno, justamente él puede quizás ser uno de esas personas que estén entusiasmando más de uno y sea una gran referencia para el que le interesa y es amante del mundo de la voz, porque qué más referencia que ellos, por ejemplo, allá en Colombia y en toda Sudamérica. Así es, tal cual, maestro. Y bueno, para cerrar esta parte de la infancia, sabemos que obviamente cantaba canciones de Roberto Carlos, que le encantaba también esa parte de las carreras épicas, pero también con pedacitos de cartón que numeraba y demás. Sí.
porque justamente siempre corren aproximadamente unos 12 ejemplares y hay una revista de caballos especializada en eso y están inscritos por cada carrera unos 12 caballos aproximadamente, y por supuesto al dorso llevan los números. Y esos números, para mí, los caballitos eran trocitos de cartón que estaban numerados. Y yo los desplazaba con mi mano derecha, la Gaceta Hípica o Revista Hípica en la mano izquierda, y de acuerdo a cómo se iban posicionando esos números iba yo narrando la carrera. Y entonces era viendo los números de los ejemplares con el nombre al lado, más lo que se estaban desplazando en esas fichas que yo creé. Y así iba yo narrando y narrando. Y tenía en el patio de mi casa, eran de unas cerámicas aproximadamente de 4x4, y ya yo había establecido mi óvalo. Y eso era, mira, yo me lo pasaba todo el día haciendo eso, hasta que mi abuelo me decía, suficiente por hoy. Maestro, precisamente de esa época, de pronto conserva alguno de esos objetos, o recientemente hay algún objeto que atesore, que esté en casa. No, realmente, porque eso fue en mi casa en Venezuela, donde yo vivía desde niño. Y yo hace más de 30 años vivo en Miami, en Estados Unidos. Claro. Y no me quedó nada a la mano. Todo es memoria gráfica. Bueno, recientemente de pronto un regalo actual que le hayan dado estando ahora en Miami. Bueno, quizás me traiga a la memoria, alguien hace unos años me trajo una revista hípica y en una mudanza lamentablemente la perdí. Pero eso es algo que lo podría conseguir de nuevo, ¿no? Pero nada como que si hubiese tenido una original, por supuesto, estilo museo. Sería algo, tocaste un punto muy importante, ¿no? Eso sería para mí algo, bueno, un tesoro realmente sería eso. Bueno, maestro, excelente esa primera parte de la infancia. Pudimos ahí conocer un poquito más de la persona que también nos ayudó a tener una bonita infancia a nosotros. Vamos a dar un salto temporal y vamos ahora a hablar de la parte de las telenovelas, porque usted también participó en telenovelas y quería preguntarle sobre eso exactamente, esa preparación para una telenovela, porque a los que estamos acá, los que vemos pues ya vemos el programa terminado, todo pues finalizado, pero esa parte de encarar al personaje, ¿cómo se realiza eso? ¿Cómo se realiza eso de encarar a un personaje, crear un personaje, bueno, más o menos darle ciertas cositas? Porque el actor tiene ese proceso de que crea su personaje con base en lo que se le da en el guión. Claro. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo de pronto se crea un personaje dentro de una telenovela? Hay diferentes formas, todo depende de la formación que tú tengas. Por ejemplo, a mí el teatro me ha ayudado mucho. Yo he hecho bastante teatro y el teatro ha sido la base principal para poder haber llegado a trabajar en novelas. No he tenido, vamos a decir, que unas participaciones muy amplias, pero sí en el año 2006 trabajé aproximadamente de un capataz de una hacienda, donde Gabriel Soto era el protagonista y él era mi jefe, mi patrón. Por aquí puede que se atraviese ahorita uno de mis seres más queridos, en cualquier momento lo van a ver por allí, o la van a ver, mejor dicho. Este ejemplar que es muy lindo, una gran compañera. Esa es Juliet. Bueno, el hecho de llegar a ese tipo de trabajo te ayuda. La versatilidad es una de las cosas que te ayuda a tener diferentes trabajos en un mismo ramo, ¿no? El prepararse, por ejemplo, para un papel como el que yo tuve que personificar allí. No soy de los que tiendo a estar viendo referencias para guiarme, sino yo me lo imagino, lo invento, lo personifico y lo desarrollo. Por supuesto, las escenas se estudian y esto fue un casting que salió así de pronto. Me llama en ese entonces mi agente, me dice: Eduardo, gusta mucho tu acento mexicano que tú haces y necesitamos a un capataz de una hacienda, porque mira cómo se dan las cosas. El actor que originalmente habían escogido no puede viajar, no va a poder hacer el papel y se necesita grabar eso mañana. Y generalmente cuando te dicen que las cosas se van a grabar así de un día para otro,
tú sientes que esto va a ser algo corto, esto no es un personaje muy bueno. Y mira, terminó en más de 90 capítulos y gustó mucho, y de hecho le recrearon mucho, le escribieron, porque esta es una de estas novelas que se estaba desarrollando en el momento. Tenían estipulado ya ciertos capítulos, pero se extendió, empezó a tener cierto éxito, y a veces ocurre que estando la novela en el aire se van desarrollando capítulos y se van escribiendo y se va grabando. Y uno se prepara, por supuesto. Primero que nada, tienes que fijar quién voy a ser yo. Y estudio eso, ¿no? Me trato de internalizar en cómo sería esa persona. En este caso era un hombre muy humilde que trabajaba en una casa y tenía una hija. Tenía que lidiar mucho con algunos problemas, entonces uno tiene que traer todo eso a la mente, ¿no? Transportarse y llegar hasta allá para poder dar hacia el espectador y que sea creíble, porque la palabra actuación no me gusta. A mí me gusta llamarlo interpretación. Voy a interpretar, porque actuar suena como que un poco falso, ¿no? Entonces, interpretar tiene más realismo, tiene más naturalidad, y todo ese tipo de cosas han ido cambiando con los años, ¿no? Y cada vez, mientras más naturalmente lo puedas hacer, mucho mejor se ve en pantalla. Que sea creíble, que me lo cuentes, no que me lo actúes. Claro que sí, es la magia que los Exacto. actores como tal le imprimen a sus personajes. No, y cuando se genera una química entre el elenco y hay un buen compañerismo, mira, sale mucho mejor todavía. Y ahí, por supuesto, entre técnicos, dirección, producción y actores, se arma el equipo. Estaba un poco alejado de eso por otros compromisos, pero siempre está ahí, siempre está ahí. Bueno, eso es lo importante, maestro. Siempre se abren puertas, y qué bonito, como usted dice, contar con personas alrededor que son soporte y se aprende también de ellas. Claro que sí. Bueno, pasamos de esa parte de la actuación, de las telenovelas, y nos vamos metiendo al campo del doblaje. Cuéntenos un poquito cómo se dio esa creación del personaje a partir de su voz, que es algo muy, muy interesante en Puerto Papel. Y también cómo ha sido esa labor como coach de voz. Ok. Mira, fíjate que la oportunidad de doblar por primera vez se presentó a raíz de estar en una obra de teatro que llegó a tener muchísimas presentaciones, porque duró un año en puesta. Y allí fui conociendo gente. Y yo soy de esas personas, yo siempre me dicen que soy el alma del grupo, el alma de la fiesta. Yo interactúo con todo el mundo. Y entonces alguien me decía, oye, tú tienes esa velocidad en el hablar y no sé qué. Tú deberías intentar doblaje. ¿Lo has intentado alguna vez? Y yo, no se me ha presentado la oportunidad. Y fíjate que a raíz de allí, alguien me consiguió una audición en un lugar y pasé la prueba, ¿no? Porque, oye, el doblar son varias cosas a la vez. Tienes que estar viendo, hoy en día ya no maneja como tal las hojas que están en un diálogo, ya no son páginas, no son hojas, ya está todo ahí en la pantalla y es mucho más fácil. Pero en los tiempos cuando yo comencé a hacer doblaje, a veces tenías que tener un abanico de hojas si tu personaje tenía mucha participación, e ir leyendo y estar pendiente, ¿no? Sobre todo como al ver tú la dinámica, los ojos, la manera como va actuando tu personaje, tú te metes en él y lo sigues. Porque en el doblaje, en parte de la técnica, no es ir a imitar exactamente al personaje en el idioma original, tratar de darle un toque tuyo, pero respetando lo que ya está establecido. Pero sobre todo, en el doblaje hay que ser un lector de primera vista, muy buen lector de primera vista. El desplazamiento de la visión tiene mucho que ver con eso, una muy buena técnica de lectura, además de interpretarlo, que no suene leído. Ahí es donde está la clave, que no suene leído, que suene interpretado. Así es, sobre todo que pues en aquel tiempo era en grupo, ¿no? Uno al lado del otro. A veces era así, dependiendo, ¿no? Siempre, si tenías un personaje con bastante participación, lo hacía en estudios separados, pero muchas veces en el principio, como tú lo dices, se hacía grupal. Y entonces cada quien tenía que estar pendiente de lo suyo, entrar a tiempo
Y ojo, antes era a través de cintas, no de tecnología digital que puedes mover las cosas sencillamente haciéndole clic al frame del track donde se está moviendo todo. Antes había que ser muy exacto y eso ayuda mucho en aquel entonces. Y bueno, justamente la versatilidad y el lograr cambios de voces me ha ayudado a veces, me ha perjudicado a veces porque han habido series donde no he tenido personajes icónicos, pero sí soy muchos personajes en la misma serie, como por ejemplo en South Park, que a través de los años, yo no llegué en el casting original, pero ya son más de 20 años trabajando allí, y a veces se fueron actores que no pudieron seguir por una u otra manera, entonces me fue tocando ir tomando personajes y adaptándome a ellos. Pero bueno, hay muchos. Por ejemplo, el papá de Timmy Turner, yo suplanté a una persona que era el que lo hacía principalmente al principio, pero desde la 4ª temporada yo lo asumí y me fue muy bien con el señor Turner. Tuve también, nombraste Puerto Papel, no tenía personajes principales, pero muchos personajes lo hice allí, especialmente un villano que ahorita no recuerdo el nombre. Y por supuesto hice al Doctor Who, el número 12, quien en inglés lo interpreta Peter Capaldi. Y ese fue uno de mis trabajos de mayor proyección en el doblaje. Excelente, maestro. Bueno, esos personajes los vamos a tocar ahorita en una de las secciones, los vamos a tocar puntualmente uno por uno para ver un poquito de esa, preparación. Me salté lo de... Ok, pedagógicamente, a mí siempre, en mis trabajos anteriores, principalmente en las instituciones financieras, me tocó formar a grupos de oficinistas, cajeros y gente sobre todo que tenía que atender al público, y después fui subiendo de nivel en cuanto al personal a entrenar, y a mí me gusta mucho enseñar, porque siempre he dicho que tú puedes ser muy experto haciendo algo, pero a lo mejor no tienes la técnica o la manera adecuada para transmitir tu conocimiento a otros y enseñar verdaderamente a las personas en una formación. Me gusta hacer el coaching, pero lo hago de manera muy personal. No tener a un montón de gente en Zoom cobrando tanto por una clase, sino me gusta trabajar muy personalmente con las personas, y me ha tocado preparar actores que reciben casting para trabajar en películas o en series o en novelas, y yo los preparo, ¿sabes? Y hago, y soy bueno haciendo demos de voces, ¿sabes? No soy ingeniero de sonido, pero soy bueno dirigiendo y sacándole el jugo a las personas que tienen potencial para entrar en el mundo de la voz, sobre todo, bueno, a nivel comercial, a nivel de audiolibros, y como me ha ido muy bien con eso. La gente, me he ganado cierto respeto, ¿no? En el sentido de cómo enseño a la gente, con honestidad, con dos claves: honestidad y eficiencia. Excelente, maestro. Bueno, ya saben, el maestro con toda la energía para las clases, para lo demás, ahí está. Que no es a gran escala, sino cada uno con sus cualidades, sus procesos. Eso es muchísimo mejor, una clase personalizada. Nosotros que somos docentes sabemos cómo es ese proceso. Entonces, exactamente. Excelente. Porque así, bueno, tú atacas lo que son la deficiencia, y puedes aportar mucho a la destreza que pueda tener una persona y desarrollar la capacidad que pueda expandir más adelante. Excelente, maestro. Pues definición de lo que debería ser la pedagogía en todo el mundo. Exacto. Exclusivamente. Bueno, maestro, ya vamos a cerrar esta primera parte de las preguntas, y le quiero preguntar precisamente sobre eso que nos está comentando, y es: ¿qué consejo le podría usted dar a una persona que de pronto quiere iniciar o está iniciando en este mundo del doblaje, y que de pronto quiere como empezar y dice, pero es que no sé si me vaya bien por este lado, qué tengo que hacer, cómo es mi proceso? ¿Cuál sería ese gran consejo que podría darle el maestro Eduardo? Ok, el que se quiere iniciar en cualquiera de las actividades en el manejo de la voz, primero que nada tiene que estar consciente de que hay que ser un buen lector de primera vista. Porque, por ejemplo, si tú vas a narrar algo como un documental que va a durar 45 minutos,
si tienes que leer primero todo, creo que se va a ir un tiempo importante allí. Entonces tiene que ser un lector de primera vista, tener una muy buena dicción. De repente en el momento tengo la intención, me gusta, me llama la atención. Bueno, prepárate, busca el camino, busca el asesoramiento, busca quien te pueda formar. Hay mucha gente muy buena haciendo esa actividad, pero si te interesa mucho algo, tienes que formarte. Porque yo tengo siempre una premisa que incluso era parte de la enseñanza hacia mis hijos en todo lo que ellos quisieran hacer, que uno tiene que meterse en la mente que ser bueno no es suficiente. Dentro del grupo de los buenos tienes que ser de los mejores. Y ese es el reto principal, y estar muy consciente de que puedes tener la capacidad, porque puedes tener la intención, puedes tomar incluso la formación, pero tienes que ser muy claro contigo mismo y muy honesto de que sí lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Porque a mí me podría llamar la atención ser un gran beisbolista, pero si no tengo la capacidad para llegar a ser un gran beisbolista, por más que practique, ese no es el camino, tengo que irme a otro. Pero si te interesa algo, te preparas y ves que hay la posibilidad de explotar ese talento y tienes el potencial, vamos, trabajemos, encamínate, prepárate y lo vas a lograr, pero con la certeza de que sí lo vas a poder hacer, porque no es lo mismo tener la intención, querer hacer algo y no estar debidamente preparado, ¿no? Porque a veces dicen, no, que tuvo suerte. No, la suerte no, la suerte te encuentras con la oportunidad. La suerte la llamo yo más que nada la oportunidad, porque si se te presenta la oportunidad y no estás preparado, ahí eso ya no es suerte, eso es estar preparado para cuando aparece la oportunidad. Excelente, maestro, muchísimas gracias por ese gran consejo. Esperemos que las personas que nos ven pues puedan poder recibirlo y empezar en esta aventura que es el doblaje tan maravilloso. ¿Bruto o Nogo? Bruto. ¿Béisbol o rap-ball? Béisbol. ¿Devon the Swan o Half-Block? Half-Block. ¿Vacaciones en la playa o vacaciones en una cabaña en un bosque? La segunda. Excelente. ¿Locución o doblaje? Locución o doblaje. Ay, se me la pusiste difícil. Por amor, locución. Por negocio, locución. Excelente, clarísimo. ¿Al Pacino o Robert De Niro? Al Pacino. ¿Cachapas o arepas? Uy, arepas. La pone difícil. Es que esa es la idea, esa es la idea. Entonces, maestro, usted me dirá con cuál comenzamos. Con Dingleberry. Listo, vamos directamente a donde nos lleva Dingleberry. Pues claro que sí, a los padrinos mágicos. Aquí estamos. Pues maestro, a nosotros nos gusta en esta interacción que nos cuenten anécdotas, de pronto cómo fue el casting, pero antes de darle la introducción a estos personajes, me gustaría saber qué parecido tiene, en este caso, directamente con el señor Turner, sobre todo con sus hijos, con Valerie y con Bernardo. No sé si... Exacto. Ajá. Y Fabiana. Exacto, y Fabiana, claro que sí. Bueno, en lo loco y interactivo que soy con mis hijos. Y me imagino que también es muy sobreprotector, así como lo es el señor Turner. Ese personaje, como te digo, John Acosta era el que lo hacía originalmente. No pudo continuar y me escogieron a mí, porque en el casting a mí me gustaba mucho, me fui mucho a la voz del original. Timmy Turner, ¿dónde diablos estará mi hijo metido hoy que no lo he visto? ¡Odio a Dingleberry! Entonces, esa locura de ese personaje enganchó conmigo. Claro que sí. Me encantaba.
Excelente. Y de los demás, maestro, porque tenemos a Gatoman, Plug, Sí, el Gatoman fue uno que pasó de actor en actor en actor en actor, y eso venía siendo como casi un Batman, prácticamente Batman. Alguien hablaba muy refinado. Soy Gatoman, estoy buscando algo que hacer con ustedes. Y fíjate, ahí está el alcalde, que se vino siendo mi primer personaje en Los Padrinos Mágicos. Excelente. Soy de Dimsdale y quiero que todo el mundo comprenda lo que viene siendo la ley y voy a imponer la ley. Y después está Fub, el azulito arriba, el malvado. Quiero acabar con el universo de Timmy Turner. Me encanta ese personaje. Y tenemos a Dark Laser, el que andaba siempre con su perrito de Flipsy, se llamaba el perrito. Ajá. Siento que se me han arrugado las piernas, ¿verdad, Flipsy? Tenemos que puntarnos, Fub, para acabar con Timmy Turner. Maestro, qué versatilidad tan interesante y bueno, pues como, bueno, en este último personaje que es curioso, ¿no? Porque es un malvado aparentemente, pero tiene un corazón muy noble, ¿no? Exactamente, de hecho anda con su perrito para arriba y para abajo, pero él y Fub andaban juntos en sus maldades. Así es. Maestro, ya para volver al menú, ¿de pronto alguna anécdota chistosa que le haya pasado al doblar Los Padrinos Mágicos? Mira, justamente estaba en alguna oportunidad, estábamos trabajando con Fub y se fue la luz, cosa que extrañamente pase aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero se fue la luz, algún problema técnico que hubo con un fusible, algo así, y el programa tenía que salir en ese momento urgente porque eran unos rehaceres, ¿no? Unas tomas que cambiaron un diálogo. Y me quedé hablando como Fub todo el tiempo. Lo tenía, el personaje yo lo tenía tan metido que ya yo hablaba como él, con mi hijo, con quien fuera. De verdad que fue una de las cosas más curiosas que me pasó estando con él, doblando a Fub. Bueno, qué bonito, qué interesante. Bueno, maestro, muchísimas gracias por esta breve introducción. Y pues vamos de vuelta al menú y también, por supuesto, nos gustaría que el señor Turner nos dijera algo para volver al menú. El señor Turner, claro que sí. Vamos de vuelta al menú, aquí, con ustedes, inmediatamente, ¿verdad? ¡Claro que sí! Muchas gracias, maestro. Bueno, vamos de vuelta y nos quedan 4. Ok, vamos con la chica, que no recuerdo el nombre. Sé que la doblaba Patricia San. Exactamente, nuestra querida Patty. Se llama Himiko, ¿cierto? Himiko, exacto. Fíjate que yo en un principio, por algo que se presentó, yo tenía a Sawaki, no me acuerdo el nombre, al principio, que era un maestro. Tuve que dejar ese personaje que creció mucho. Pero Twice fue justamente por ser versátil con la voz. Me dieron a Twice, que tuvo una participación un tanto corta, ¿no? Pero la escena final de Twice fue muy emotiva, que te lo digo que cuando uno se interna y se mete en el personaje, casi que lloro ahí por lo que estaba sintiendo él. Exactamente. Sí. Y maestro, aquí vienen precisamente 3 preguntas que me gustaría hacerle con este personaje. Casualmente, ¿qué opina del trabajo con actores de diferentes nacionalidades? Porque lo da esta serie en especial. Y pues, por supuesto, utilizando las herramientas tecnológicas. Y también, si tuviera la oportunidad de multiplicarse como lo hace Twice, ¿con qué propósito lo haría? Si yo me pudiera multiplicar como Twice, sería para llevarle mi ayuda a quien verdaderamente lo necesite. Otorgar muchas becas para los que no pueden costearse sus estudios y tienen todo un potencial para ser grandes profesionales. Excelente. Maestro, ¿y qué opina de la primera pregunta relacionada con la que trabajar con varios compañeros de diferentes nacionalidades, la tecnología? Bueno, mucho con quienes más he trabajado han sido mexicanos. Yo me la llevo bien con todo el mundo, de verdad que sí. He trabajado mucho con mexicanos y es impresionante, por ejemplo, cuando has trabajado con cubanos también. Aquí en Miami, muchos actores buenos cubanos.
porque el doblaje de Miami lo catalogaban como que no era muy bueno, y por supuesto que sí, es que hay mucha gente muy buena, porque aquí, mira, en el año 98 aquí se doblaba muchísimo, pero por cuestiones de la tecnología y los presupuestos nos han perjudicado un poco, porque en Latinoamérica sale menos costoso hacer los trabajos. Por eso es que ha habido menos doblaje en español aquí, por eso mismo, justo por la tecnología. Sin embargo, en algún momento se habían llevado los Padrinos Mágicos para otro país y la gente no lo quiso. Pero tengo entendido que ahora y que los están doblando de nuevo, pero totalmente en México. Ni idea al respecto. Pero te lo digo, es interesante justamente cuando trabajas con personas de diferentes nacionalidades, cuando estamos todos reunidos antes de grabar, cada quien en su acento, y en lo que entra en la cabina, ¡pum!, todo el mundo se neutraliza. Eso es lo interesante. Bueno, qué bonito. Y efectivamente, usted lo ha dicho, maestro, digamos que siempre uno mira hacia México, pero por supuesto Venezuela y Miami han empezado a coger fuerza en esto hay un par de amigas mías colombianas que son muy buenas en doblaje. Ella es Jackie Junguito, que ha hecho muchísimos personajes. Y bueno, Timmy Turner, que es Ariadna López. Así es. Son de Colombia. Muy amigas mías. Qué bonito. Sí, por aquí también estuvimos en las tardes 90. Son un amor. Luis Carreño, compatriota, muy buen actor, excelente. Jorge Luis García, un actor cubano muy amigo mío. Y bueno, siempre se escaparán nombres, pero en Miami hemos sido una comunidad que ha trabajado duro para que el doblaje no muriera en español. Y así tiene que mantenerse, tal cual. Bueno, maestro, ¿qué nos diría Twice para volver al menú? Bueno, yo ahorita en este momento me gustaría poder decirles a ustedes Que no sé cuándo voy a cambiar. tengo que esperar cualquier cosa, ¿no es cierto? Sí. Sí, cualquier cosa. Muchísimas gracias, maestro. Qué gusto. Ay, un loco. Exactamente, tal cual. Pero adora a Jimico. Sí, señor. Bueno, nos quedan 3. Vamos con el de South Park. Ese se llama El Señor Sombrero y lo maneja un maestro muy particular. Aquí estamos. Imagínate tú. Y bueno, yo sé que aún faltan algunos, pero bueno, digamos que estos han marcado la infancia de muchas personas. Claro, y no sé si lo saben ustedes, yo soy el que hace los letreros. También. Los anuncios. De South Park. ¿No lo sabías? Claro que sí, maestro, claro que sí. Ferretería, no sé qué, todo eso. Por ejemplo, mucha gente no sabía que yo hacía token últimamente, ¿no? Porque venir, por ejemplo, con el señor McKay, oigan, están haciendo todo totalmente a lo contrario que se les dijo. ¿Qué piensas tú de todo eso, token? Yo no sé lo que usted opine, pero yo no estoy de acuerdo con usted. Y dígame, ese director PC, que es muy pesado, se debería de llamar Doctor Pesado. Imbéciles, escuela de imbéciles. Siempre les he dicho que el que no esté de acuerdo con algo aquí en esta escuela se retira inmediatamente. Y Garrison siempre ha sido, fíjate, algo que siempre me ha sucedido. No soy de los que me voy a poner a pelear con los comentarios, los reviews que hace la gente, pero sí voy a tomar la oportunidad para aquellos que dicen tantas atrocidades, ¿no? Después que tuve la entrevista en el retake con Luis Carreño, empezaban a decir que si el papá de Timmy Turner me gustaba el original, que ese no sirve, que ese es un desastre la voz, que yo eché a perder el doblaje. Entonces les digo yo, bueno, traten de hacer de personajes tan diferentes que no se sienta que es el mismo actor, algo que es muy difícil conseguir, ¿verdad? Claro que sí. Garrison lo hacía alguien, no recuerdo ahorita quién el nombre, ha pasado por varios actores, pero a mí me tocó personificarlo cuando él supuestamente hacía de Donald Trump, el actual presidente de acá, y no fue, porque tú sabes que los escritores de este programa son unos genios, ¿no? Exacto. Unos genios, y
por cierto, creo que el elenco no pasa de 4 voces, que hacen todo. Así es. Entonces, mira, como lo dijo muy bien Luis Carreño, que quizás yo no he tenido personajes muy icónicos, pero cuando a la gente le viene a la mente y a los que apoyan mi trabajo saben que yo hago todo eso, wow, es una carga, ¿no? Tener un montón de personajes en lugar de uno y que sean tan diferentes, ¿no? Los matices y sus voces. A mí me encanta South Park. De hecho, ya por ahí viene una nueva temporada. Claro que sí, los elementos que tienen precisamente caracterizar cada uno de estos personajes y lo que decía el maestro, que no se escuchen similares, sino que tengan, por así decirlo, su propia alma. Y eso es de admirar. No, y los temperamentos de cada quien, porque el temperamento de McKay es muy distinto al del director PC. Tal cual. Exacto, y acuérdate que a veces hay mucha la susceptibilidad se maneja mucho en el programa. Sí, sí, y puede ir a más de uno, ¿no? Exactamente, tal cual. No sé si una vez viste el Streaming Wars, esos 2 episodios que hubo de Streaming Wars, que era donde estaba el italiano Pippi. El italiano Pippi lo hacía yo, lo hice yo, mejor dicho. Claro que sí. Un personaje que no está en los habituales, pero tuvo una participación muy grande y fue muy bueno. Así es, más y precisamente pues para ir cerrando la parte de South Park y pues teniendo en cuenta todos los matices contenidos que genera, de pronto, ¿qué momento incómodo recuerda grabando esta serie? Que usted diga, uy, no, aquí se pasa. Son muchísimos porque hay a veces es muy crudo, ¿no? Es muy crudo, pero es una crudeza muy realista. Yo recuerdo un episodio muy específico que fue un momento en que a los ancianos acá le pasan una ordenanza de que personas de un límite de edad y ya no podían tener licencia. Entonces imagínate tú, eso pegó muchísimo porque aquí hay mucha gente mayor que está sola. Estoy hablando de personas de 70 hasta 90 años y hasta más. Sí. Es manejando y wow, sí, es un riesgo. Pero ¿quién los va a trasladar? ¿Quién los lleva? Hoy en día está Uber y otras cosas, ¿no? Pero de repente hay personas que no se manejan bien con un teléfono para pedir un Uber o sencillamente no disponen en el momento del dinero para hacer algo o les provoca algo. Tantas cosas que pueden suceder. Y entonces tocaron ese punto tan susceptible porque eso me hizo recordar a mí que en una ocasión yo fui a renovar mi licencia de conducir y el que estaba delante de mí era un señor de más de 80 años que tenía cierto problema en la visión y cuando le fueron a hacer el examen de la vista no lo aprobó y le negaron la licencia. Mira, fue increíble cómo ese señor empezó a llorar allí porque le decía, yo no tengo a nadie, a mí nadie me va a llevar a ninguna parte, si me necesito transportar va a ser imposible. Y en aquel entonces Uber no trabajaba aquí en Miami. Y mira, trajeron ese episodio con una crueldad, pero dura, porque fue muy violento, porque a veces ellos se pasan en la violencia, ¿no? Y eso, y una comunidad de gente de la tercera edad, bueno, con ametralladoras y un montón de cosas, empezaron a hacer como una especie de una guerra para que les devolvieran el derecho de obtener sus licencias otra vez. Ese programa, a mí me tocó. Marco. Me tocó por esa escena que viví en ese departamento de licencias. La crítica social, al final al cabo. Sí. Pero mira, con mucha razón, con un trasfondo doble sentido ahí, tú sabes, con su realidad, su crueldad con la realidad, como lo digo yo. Tal cual. Bueno, maestro Eduardo, con alguno de estos personajes, volvamos al menú, por favor. Claro, vamos a hacer algo integrado. ¿Qué le parece, señor Turner, si volvemos al menú? Turner, no, me equivoqué de programa. Señor McCain, ¿con quién volvemos? Bueno, yo creo que es tiempo de volver al menú, como lo dice Nacho. ¿Okay? ¿De acuerdo, Nacho? Okay. De acuerdo. Vamos de vuelta al menú, muchas gracias. Bueno, nos quedan 2. El televisor. ¿Qué trae ese televisor? Ese televisor es muy interesante porque hay series
que han marcado nuestra vida y en la live action mucho más. Ah, mira, Joe Rogan, Fear Factor. Wow, ahí hay una anécdota muy interesante con Joe Rogan. Adelante. Hoy en día es uno de los comentaristas en esta pelea Ultimate Fight. Ujú. Pero cuando él hizo Fear Factor, que lo pasaron a través, en español lo pasaban por Telemundo. Ajá. Fíjate tú, hay una gran anécdota porque cuando yo hago el casting me escogen ahí. Se graban 2 episodios y cuando los que se encargaban de decidir sobre el programa dijeron que no les gustaba como yo había hecho a Joe Rogan y me iban a reemplazar. Y la persona que estaba a cargo del proyecto dijo, no, escúchalo bien porque te estás dejando llevar por alguna cosita que no te gustó. Es como cuando, por ejemplo, si no ves todo completo no te vas a convencer, aunque, por supuesto, lo ideal es que en los primeros segundos, así lo digo yo, por ejemplo, la introducción de un libro, si la introducción no te amarra, no vas a querer seguir leyendo el libro. Si una serie no te amarra bien el primer capítulo, a lo mejor se te quitan las ganas de verla. Pero recapitularon, lo reconsideraron, mejor dicho, y me quedé haciendo Joe Rogan. Joe Rogan ese Fear Factor fue tremendo programa y fueron muchos capítulos y para mí fue una gran satisfacción haberlo doblado a él. Del lado extremo por allá tenemos a Peter Capaldi, ese doctor número 12. Ujú. Estaba yo de vacaciones en Venezuela y hice el casting desde Venezuela. Y me dijeron, mira, que están interesados, que mande el casting. Llegué, yo siempre cuando viajo me llevo mi estudio portátil, mandé mi casting y pum, cuando regresé tuve que grabarlo. El Iron Frankie, ese actor que está allí, él dobla en inglés ahí en The Kitchen. Ah, qué interesante. Cuando empecé en el pasillo le dije, hey, yo soy tu voz en español. ¡Wow! Sí. Y este es de Casa Club TV. Es el chef Michael Smith. Okay. Michael Smith, pero está cambiadísimo ahí. Sí, ya envejeció un poquito. Sí. Bueno, esa fue una época muy bonita, mucho trabajo. Esos fueron muchísimos capítulos. De hecho, a mí me encanta cocinar. Y tomé muchas recetas de él cuando doblaba a Michael Smith. Eso es Casa Club TV. Eso fue, mira, este menú está grandioso porque justamente cuando estábamos hablando de los dibujos animados, yo te iba a decir, sí, pero yo también he doblado personas, no solo dibujos. Cartoons. Y ahí están 4 muy buenos. De hecho, yo tuve muy buenas críticas por el doblaje que hice de I Am Frankie y de todos ellos, pero en especial que no era un actor así tan reconocido, pero muy buen actor, excelente, y hablaba muy rápido, porque es un punto que quiero destacar. Cuando hay personajes que hablan muy rápido o hay que leer cosas que van muy rápido, yo soy uno de los que siempre toman en cuenta, porque leo muy rápido. Si hay que leer algo rápido, lo leo bien rápido. No, es una habilidad en el doblaje fantástica. Y sí, eso ayuda muchísimo. Y en una oportunidad, una persona que trabaja en NBC aquí en Miami me dijo, aquí está Peter Capaldi, ¿por qué no te vienes para que te tomes una foto con él? Pero yo estaba muy lejos, lamentablemente no llegué. Porque esta persona le dijo, yo conozco a quien te dobla a ti en español. Y entonces él tuvo la gentileza de decir, bueno, si puede venir pronto, me tomo la foto con él. Pero no, estaba muy lejos. Bueno, ya habrá la oportunidad. Claro que sí, excelente actor. Así es. Me encanta. Y excelente actor el que lo dobla. Sí, muchas gracias. De verdad que me transportaron a algo muy bonito. Mira, y de hecho, había un programa como de videos cómicos que se llamaban Funny Videos, que eran con animales. Si no lo sabías, yo hacía todo ahí, narrador y todo lo que aparecía en pantalla lo doblaba yo. Todo. De hecho, más nunca, no he tenido la oportunidad. Tenía unas cintas con el programa y se me perdieron en la misma mudanza esa donde se me extraviaron algunas cosas.
Y uy, cómo lo he lamentado, porque lo he buscado y no es fácil de conseguirlo. No es sencillo, pero bueno, Pero se para debe mí- conseguir. Ujú. Para mí, ese ha sido mi mejor trabajo. El más difícil y el que mejor he hecho. Excelente, y es que Lo conocen. la parte de la narración también deja huella. O sea, yo creo que lo que es doblar personajes es interesante, pero digamos que hay cosas particulares que por lo menos marcan la infancia de uno. Lo digo particularmente cuando uno escucha los intros de los openings de las series y también, por ejemplo, las narraciones. A uno se le queda mucho ese tipo de voces. Exacto que sí, claro, por supuesto. O, por ejemplo, en un documental que yo narré que me gustó mucho como quedó, fue uno de NBC, que era sobre los Himalayas. ¡Wow! Una genialidad. Igual que los parques nacionales de Estados Unidos. Yo narré todo eso para el canal público PBS. Yo hice el doblaje completico de todos esos parques como uno de los dos narradores principales. Excelente. Porque una cosa es doblar un personaje, otra cosa es narrar un documental, otra cosa es hacer una locución comercial y otra cosa totalmente diferente es hacer un audiolibro. Ujú, tal cual, que son las ramas del doblaje. Es interesante. Exactamente, sí. Es interesante. Bueno, maestro, vamos de vuelta al menú, por supuesto, con alguna de las voces de estos personajes que son tan icónicos. Sí. Yo soy el doctor. Volvamos ahora, porque no puede detenerse este programa. Vamos, acompáñenme. Wow, muchas gracias. Vamos para allá. Y nos queda finalmente uno, por supuesto, Netflix y YouTube. Adelante. Entonces, series emblemáticas que también hay que mencionar. Wow. Mira eso. The VeggieTales. Ahí era yo el tomate. Así es. Y, ahí- Pues- y ese tomate, porque otra cosa es que yo canto, ¿no? Ujú. Tomate, hubo un episodio que era cantado. Y Bob, creo que se llamaba el tomate, si no mal recuerdo. Ujú. Y wow, esa cantadita ahí en ese episodio me trajo muchos otros trabajos con personajes cantando. Porque de hecho en Los Padrinos Mágicos yo canté un montón de canciones Ujú. y la gente no se imagina que soy yo. No Imagínate. precisamente el señor Turner, sino otros personajes de esos figurantes que aparecen en algunos episodios. Pero esos VeggieTales, eso era demasiado lindo. No me acuerdo casi ni cómo. Creo que hablaba así, Bob. Soy el tomate Bob. Tal cual. En Pues, los Bobbies creo que el que está a la izquierda, el perrito de las orejas grandes. Ajá. Wow, Dos personas. no sabía eso. Aquí está el alcalde y el entrenador gritón. Eran los de Papos. Ah, exacto, el entrenador gritón. Superbook, ni me acuerdo. Wow. Ahí era el profesor Marcos Pérez. Ah, imagínate tú. Y entre otros personajes que salieron en series como Pablo, Daniel, Nabucodonosor. Sí, bueno, por lo mismo que hemos reiteradamente conversado, ¿no? Ujú. La habilidad de cambiar las voces te lleva justamente a eso. Maestro, yo quiero hacerle una pregunta, pues aprovechando. Obviamente vemos la contraparte, ¿no? Lo que es la parte de South Park, un ambiente un poco más pesado, más hostil. Y ahora esta parte un poco más para niños, por supuesto la parte cristiana aquí involucrada. Quisiera preguntarle si de pronto al momento de grabar, sobre todo estas series que son cristianas, sintió de pronto algo especial al doblarlas. Sí, uno está muy pendiente del mensaje que puede dejar. Porque fíjate que yo no soy de... Han habido trabajos que me he negado a hacer por su contenido y no los he querido hacer. Pero mira la oportunidad, o que económicamente está bien, que tiene proyección, pero no he estado de acuerdo con algunas cosas y no las he hecho. Eso no quiere decir que sea malo o bueno, sino que hay cosas que a veces son difíciles de interpretar en el sentido de que yo pienso mucho a dónde va el mensaje, para quién es esto. Exacto. Veo que es algo que no lo considero prudente
que no procede, sencillamente no lo hago. Pero todas estas cosas, no sé si alguna vez viste ese video que se llama Dios no existe, que rodó mucho por las redes, que yo interpreto a un barbero que no creía en Dios. Así es. Ese es un trabajo en cámara, donde mira, yo me convertí en un barbero que no creía en Dios. Y el mensaje fue simple, pero efectivo y muy bonito, que llegaba al alma. De verdad que sí. Yo a todo trabajo que se me presenta le pongo el 100%. A todo trabajo que se me presenta. Excelente, maestro. Pues bueno, agradeciendo por supuesto pues compartir las experiencias tan bonitas que finalmente nutren el alma. Y pues bueno, es el momento también para irnos despidiendo, maestro, porque pues hemos pasado un momento fantástico. Le agradecemos mucho el tiempo, la disposición, el compartir su experiencia, todo lo que lo caracteriza. Y pues bueno, vamos a despedir este momento, por supuesto, con alguno de esos personajes emblemáticos. Como no, invitando a la gente que se suscriba a Las Tardes 90, que le dé like a este super video y por supuesto que también lo siga en sus redes. Entonces, adelante. Por supuesto, yo invito a todas las personas que siguen a Tardes 90 a que se incorporen, a que le den like y mucho entusiasmo. Hay que soñar, que el soñar es gratis y te puede producir grandes dividendos, no solamente económicos, sino también muy a nivel emocional. Y yo creo que lo más emblemático que tengo yo entre mis personajes es al señor Turner, porque le llega a todo el mundo. A un papá así, algunos lo quisieran tener, otros no, pero Bueno, me encantaría que todo el mundo siempre sintonice a Tardes 90. Claro que sí, ¿verdad, Dingelberg? Porque ahora sí estoy contigo. gracias por la oportunidad, muchachos. Maestro, muchísimas gracias. Redes sociales donde lo puedan seguir, donde puedan seguir su trabajo, de pronto, pues todo lo que hace. Sí, es @wasveiler, o sea, es decir, mi apellido es @EWASV ewasveiler. Es más, en lo que ponen ewasveiler ya aparece. Ahí yo suelo postear algunas cosas, no con mucha regularidad, pero tiene sus momentos. Ahí hay comerciales. He estado trabajando últimamente mucho con la marca de carros Nissan. También, por ejemplo, hay un comercial de Maybelline New York donde doblo al drag queen RuPaul y es interesante justamente por la versatilidad. La versatilidad ayuda y eso es una de las cosas que me ha dado muchas satisfacciones, el poder ser versátil. Excelente, maestro. Finalmente, una serie, película donde lo podamos ver, que se pueda saber que actualmente esté pronto por ahí rondando, donde esté actualmente. Por ahí viene algo que no puedo anunciar, pero sí, pronto. Pero de lo que se puede saber, o de lo que ya está de pronto en plataformas, algo así reciente donde la gente pueda de pronto escucharlo. Bueno, no sé si en Old Town, Tom y sus amigos, ahí yo tengo bastantes personajes. Está en Netflix y me gustan mucho las historias de ellos. El Tom y sus amigos es muy buena. Glitter Force también es muy buena. Está en Netflix. Y algo por ahí que yo lo contactaré a ustedes cuando ya se pueda hablar de eso. Excelente, ahí estaremos pendientes. Y muchas gracias, maestro, muchas gracias a todos ustedes por estar en este video de Tardes 90. Esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo y seguiremos aquí con más entrevistas, más vlogs y más cosas maravillosas de las Tardes 90. Y recuerden, siempre clásicos y nunca jamás dejen de ser niños. Hasta la próxima. Así es, chao.